Continuamos con objetivos de una adecuada reposición de hembras. Le damos la bienvenida a Horacio Baldovino. Bueno, hola, mi nombre es Horacio Baldovino y bueno, integro desde hace poco el equipo de Red Alimentaria. Soy médico veterinario y me dedico a la explotación porcina. Bueno, mi presentación se va a extender acerca de el adecuado manejo de las hembras de reposición y cómo nos impacta productiva y reproductivamente en nuestra explotación. Desde ya les quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que se anotaron y a los disertantes que me acompañan en esta presentación. Bueno, comenzando. La reposición por ahí es un tema que es olvidada en algunas granjas, queda en segundo plano, pero realmente impacta en forma bastante importante en los resultados reproductivos de la granja. Teniendo en cuenta que las hembras más productivas son las de tercer, cuarto y quinto parto, y que esas hembras no las podemos comprar en el mercado, tenemos que incorporar hembras, prepararlas, incorporarlas al plantel y esperar que lleguen a segundo o tercer parto con la menor tasa de descarte posible. Eso implica un trabajo tanto en la selección de esas hembras como en la preparación. Aquí vemos un gráfico con una granja que viene reponiendo al 45% anual, o sea, al 45% de las hembras, con una duración promedio de 6 partos. Como vemos siempre, las hembras de primer parto o primerizas es un porcentaje bastante alto, siempre por encima del 20% del total de las hembras que están pariendo en la granja o que se están inseminando. Es un porcentaje alto y la tenemos que tener preparada y con las condiciones ya cumplidas de primer servicio. Por ejemplo, el peso, que tiene que ser superior a los 130 kilos, 220, 230 días de vida por lo menos, y bueno, y con esa edad y con ese peso nos aseguramos que ya tengan arriba de 2 celos y tener por lo menos 2 celos registrados para evaluar la periodicidad de la presentación de esos celos o si están anéstricas. Aquí vemos una granja, esto es un caso real, que por cuestiones económicas deja de reponer. Tenía una reposición externa, o sea que esas hembras venían de una empresa de genética, y suspende la reposición por una cuestión económica. Aquí tenemos una distribución etaria casi perfecta. Tenía un poco de descarte alto entre el segundo y el tercer parto, pero tenía un porcentaje bastante aceptable de hembras en tercer, cuarto y quinto parto, que son las más productivas, y es el objetivo de un adecuado manejo de la reposición. Bueno, cuando deja de reponer o suspende la reposición, proporcionalmente las hembras en tercer y cuarto, quinto parto son una parte importante de la población y tiene un bienestar efímero en ese momento, no está gastando reposición, no tiene partos de primeriza prácticamente y tiene una alta cantidad de hembras en este grupo etario. Pero a los 8 a 10 meses le ocurre esto, que es un escenario bastante malo, donde las hembras se están haciendo viejas, o sea, las que hace 8 o 10 meses estaban en este sector, ahora están acá, un año. Eso lo que obliga es acelerar la reposición y nos encontramos con un escenario donde tenemos muchas primerizas y muchas cerdas viejas, que es el peor escenario y que probablemente compense negativamente todo el beneficio de haber estado en este estatus anterior. Por eso nunca se debe suspender la reposición. El objetivo es mantener el porcentaje más alto posible de hembras que estén en tercer, cuarto y quinto parto. Que eso no es una foto, es una película, o sea, eso va pasando y nosotros tenemos que ir constantemente incorporando hembras que sean longevas y que sean prolíficas y que rindan por lo menos igual a las hembras que descartamos, en cuanto a prolificidad. Bueno, en cuanto al ingreso de genética, tenemos dos formas. Una reposición propia o autorreposición y la compra directamente de hembras ya de entre 70 y 110 kilos, dependiendo el arreglo del negocio que se tenga con la empresa de genética proveedora.
¿Qué ventajas tiene la autorreposición? O sea, disponer de las abuelas dentro de la granja para producir nuestras propias F1. Bueno, necesitamos, esto es algo confuso tal vez, no menos medida de bioseguridad, sino preocuparnos algo menos por la bioseguridad porque vamos a tener un quiebre menos. O sea, sabemos que las enfermedades entran el 90% en 4 patas, o sea, con un cerdo que se incorpora a la explotación. Al no tener ingreso de animales, ya disminuimos mucho el riesgo de entrada y tenemos ya de por sí una bioseguridad mejor. No necesitamos cuarentena. La cuarentena es el edificio necesario para aclimatar a las nuevas reproductoras, por un lado, y para analizarlas, sacarle sangre y evitar que se nos meta alguna enfermedad, alguna patología nueva dentro de la granja. Reducimos costos, es alrededor de un 65% del valor de comprar directamente la F1. Seleccionamos las mismas dentro de la granja, podemos tener un extra de producción de un 10 a un 15% más de las F1 que necesitamos, prácticamente sin demasiado costo, para tener una selección más ajustada. Y realmente nos garantizamos, si hacemos bien las cosas con las abuelas, nos garantizamos una reposición suficiente y pareja u homogénea a lo largo del año. ¿Qué ventajas tenemos con respecto a la reposición externa? Bueno, podemos elegir animales de un estatus sanitario mayor al que tenemos. Necesitamos menor espacio, no necesitamos las instalaciones de recría de hembras de reposición, ni todo el trabajo de selección y todo el trabajo de estar meticulosamente trabajando en la gestación para no cometer errores en cuanto a la inseminación de las abuelas y de las F1. Y evolucionamos genéticamente más rápido, estamos una generación adelantada de que si nuestras F1 nacen en la propia granja. ¿Qué desventajas se pueden ver en la autorreposición? Bueno, esto ya casi no se ve, pero es una gestión bastante complicada en granjas cerradas, granjas grandes, cerradas, que no están incorporando genética por el tema de evitar la consanguinidad. Sí o sí necesitamos contar con instalaciones para la reposición, para recriar esas hembras, desde los 30 a los 130 kilos. Y además de necesitar esas instalaciones, necesitamos la gente entrenada que haga el trabajo. También eso nos genera una zona de multiedades. Una zona de multiedades, o sea, recriar animales desde los 30 a los 130 kilos implica alrededor de 18 o 20 semanas de diferencia entre el animal más chico y el más grande de los que tenemos en esa instalación. Lotes pequeños, o sea que nos hace, salvo en granjas muy, muy grandes, se nos hace muy difícil el manejo todo adentro, todo afuera. Los hijos de la abuela, o sea, nos referimos a los que no son, a los machos hermanos de las F1 y a las hembras de F1 que no son seleccionadas, tienen otra calidad para mandarlos a faena. Y la evolución genética, estamos una generación por detrás de si compráramos directamente las F1. ¿Qué desventaja tiene la reposición externa? Bueno, el control sanitario no lo hacemos nosotros, solamente dentro de la gestión de cuarentena podemos tomar muestras de sangre o hisopados para analizar qué posible enfermedad o patógeno nuevo puede estar llegando. Al mismo tiempo tenemos que adaptar esas hembras a la explotación, a los patógenos, al microbismo de la explotación nuestra. No tenemos del todo garantizado por una cuestión bueno, en este país hemos tenido desde el 2008 hasta ahora, desde paros hasta, bueno, algún caso de aftosa en el norte que pararon el tráfico de animales, disponibilidad de hembras de la granja proveedora. No tenemos del todo garantizada la reposición homogénea de hembras a lo largo del año. Es un costo más elevado y la selección genética la hace otra empresa. Por ahí podemos llegar a tener animales donde nos pueden llegar animales con algún problema de aplomo, vulva infantil, anestros, que va todo a reclamo. Tenemos que, tanto sea una reposición interna como una reposición externa, tiene que estar planificada. Usualmente una de las tasas de reposiciones por donde hoy
hoy se ve en la mayoría de las granjas y por lo que recomiendan la mayoría de las empresas de genética, están entre el 45 y el 47% de los animales totales. O sea, eso implica que vamos a descartar alrededor del 40% de las hembras al año, y aproximadamente la mortandad de reproductores siempre ronda entre el 4 y el 5%. También tenemos que tener en cuenta cualquier crecimiento eventual de la granja para incorporar más reproductoras de lo que teníamos planeado con una población estable. Tenemos que tratar especialmente, si es de reposición externa, que las hembras entren con cierta regularidad a la piara, cada 2 meses, cada mes y medio, y si ese periodo por una cuestión de cantidad de animales o por un tema de lejanía, granjas que quedan en zonas lejanas a la producción de F1, tratar de que en el ingreso a F1 el proveedor abra las edades, o sea, que tenga animales, supongamos, de 15 semanas de vida a 20 semanas de vida, por ejemplo. Cosa que podamos ir ingresándolas paulatinamente al plantel reproductor lo más paulatino posible. No que una semana tengamos una cuota de monta donde el 80% sean cachorras, que eso puede llegar a ser problemático. ¿Qué importancia tiene planificar la reposición, especialmente si es externa? Vamos a distribuir la paridad. Paridad es un término que se traduciría como el número ordinal de parto, hembras de primer parto, de segundo parto, de tercer parto, que es una traducción mala del inglés parity. Por eso cuando hablamos de paridad hablamos de número ordinal de parto, o sea, qué orden de parto tiene esa cerda en particular en ese momento. Cuidar mucho el estatus sanitario de la granja y conocer el estatus sanitario de la granja de donde vienen esos reproductores. Y trabajando sobre la selección y sobre la preparación de esas hembras, vamos a obtener hembras que tengan algo más de longevidad. Con longevidad me refiero a tratar de disminuir lo máximo posible, o sea, tener la menor cantidad de descartes entre primer y tercer parto especialmente. Descartes y muertes, ¿no? Este es un ejemplo de una evolución de una granja que se pobló, es un caso real, que se pobló en 2006 y acá tenemos datos hasta 2016, donde vemos cómo va variando la cantidad de animales en tercer, cuarto y quinto parto, que usualmente son la franja etaria de las hembras que son más productivas. Fíjense, una variación, esta granja ha tenido algunos problemas y la reposición no ha sido constante a lo largo de los años. Recién a lo último se trata de llegar arriba del 35-36% de hembras que estén entre tercer y quinto parto. Para que no baja la diapositiva, acá está. Bueno, acá se ve la misma granja con los datos de nacidos totales de esas hembras, donde vemos que generalmente se respeta que las hembras de tercer, cuarto y quinto parto son las más prolíficas, con algunas excepciones. Es más, muchos autores ya hablan de hembras de tercero a sexto parto, pero usualmente cuando hacemos este análisis siempre se repite, esto es un caso real, vuelvo a repetir, que las hembras que están en tercer, cuarto y quinto parto son las más prolíficas. Acá, en 2012, incorporamos una genética nueva y vemos que las hembras de primer y segundo parto son las más prolíficas, que después se va normalizando, o sea que las de tercer, cuarto y quinto parto empiezan a ser las más prolíficas de 2013 en adelante. Pero acá se ve bien el impacto de la incorporación de la nueva genética. Bueno, perdón, a ver si... Bien. Trabajando sobre las cachorras vamos a tener cerdas más longevas. ¿Cuáles son las ventajas más sobresalientes? Tenemos menor costo de reposición, eso es obvio. Tanto tengamos las hembras con reposición propia y especialmente si compramos a esas hembras, vemos
vamos a tener menor costo de reposición, vamos a tener que comprar menos hembras, vamos a tener que recriar menos hembras. Vamos a tener un mayor porcentaje, obviamente si esas hembras son más longevas, trabajamos bien sobre su selección y su preparación, y tenemos menos bajas en sus primeros partos, vamos a llegar con un porcentaje bastante bueno y aceptable de hembras en tercer, cuarto, quinto parto. Esto es una tabla es un gráfico donde nos muestra los nacidos totales de acuerdo a la paridad que está acá abajo. En esta granja, esto es un gráfico de 2006, 2007, donde, bueno, hoy estamos a niveles bastante más altos de nacidos totales, pero vemos que desde siempre se ha respetado o se ha presentado estadísticamente esos valores. Aquí tenemos la misma granja 10 o 12 años después, donde, puede haber algunas excepciones, pero generalmente y usualmente, dependiendo de dónde se tome, de qué periodo de tiempo se tomen los datos, siempre se respeta que tercer, cuarto y quinto parto son los más prolíficos. Esto es con la incorporación de la nueva genética. Acá también tenemos otros ejemplos de otras granjas donde se respeta el patrón de los partos más prolíficos en tercer, cuarto y quinto, y como ya dije antes, alguna bibliografía y algunos investigadores hablan de tercer, cuarto, quinto y sexto parto. Acá tenemos otro ejemplo de otra granja. Bueno, ya concluyendo, esta es una paridad o una distribución etaria ideal de una granja que repone al 45% anual aproximadamente, donde se observa que entre el 17 y el 21-22% son hembras de primer parto, y así sucesivamente se genera un gráfico que se llama el león sentado, donde se mantienen más o menos estables con pocas bajas entre el primero y el tercero, y después entre el tercero y el quinto, con pocas bajas por muerte o por descarte. Otra cosa a tener en cuenta, como desventaja de las altas tasas de reposición, por encima del 50 al 60%, es que los productos, o sea, los hijos de las cachorras, de las hembras primerizas, tienen alguna desventaja inmunitaria. Tienen un sistema inmunitario, al tener un calostro de menor calidad, especialmente en las primeras semanas, tienen mayor predisposición a presentar algún tipo de enfermedad o patología. De hecho, si tuviéramos la posibilidad de evaluar la mortandad en una granja, un porcentaje de los muertos o los atrasados serían seguramente productos o hijos de hembras primerizas o cachorros. O sea, ni bajando demasiado la tasa de reposición, ni subiéndola por encima del 55-60%, cada vez que subimos ese tema empezamos a tener productos, un porcentaje más alto de cría de cachorros. Bueno, acá hay una cuentita de una granja con 14 partos por semana de 300 madres, teniendo 2 reposiciones en puntos extremos, del 40 al 60%, y tenemos aproximadamente entre 750 y 800 lechones más nacidos de primeriza que con una reposición menor. Bueno, obviamente las otras ventajas son que al tener hembras longevas, al necesitar menos reposición, necesitamos menos plazas en cuarentena, vamos a tener una cantidad menor de cachorras en preparación y estimulación, y fundamentalmente vamos a tener menor cantidad de subproductos. Con subproductos me refiero a la cerda de descarte. La cerda de descarte en alguna parte del año es un problema por ahí venderla, son animales que tenemos que dejar en algunos casos almacenados, entre comillas, en la granja. Tenemos que prever al momento de diseñar una granja, de tener lugares para mantener por algunas semanas muchas veces estas hembras de descarte, para que se recuperen del último parto, para que sean apetecibles para el comprador. Ya a mayor tasa de reposición también tenemos mayor tasa de descarte. Bueno, y para finalizar, una reflexión que les dejo: con un manejo adecuado de la reposición de hembras, vamos a lograr mantener una población con un porcentaje alto de hembras en tercer, cuarto y quinto parto, que son los más productivos. Es muy importante tener operarios bien capacitados que vayan a hacer el trabajo de selección y de preparación de cachorros.
Eso es fundamental. Y otra cosa, antes de suspender la reposición, de bajar la cuota de monta semanal o cada periodo que tengamos en la granja, siempre es preferible incorporar hembras del engorde, que eventualmente descartaremos más adelante, pero nunca, nunca dejar hembras viejas, nunca suspender la reposición. Realmente es preferible ir a buscar hembras a los engordes, que tengan buena vulva, línea mamaria, que no sean tan musculosas, antes de suspender la reposición. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a estar atentos a sus consultas y preguntas.